Muy buenos días, yo soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al octavo encuentro de este ciclo de conferencias magistrales 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Álvaro Narváez, quien nos hablará sobre ciudades sensibles al agua abordando los desafíos globales. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se promueve la gestión del conocimiento y la innovación para lograr los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento como lo estamos viendo en estos momentos en la diapositiva que se está proyectando. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura a la conferencia del día de hoy con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero José Manuel, muy buenos días. Muchas gracias, Livia. Gracias a todos por la asistencia a esta importante conferencia magistral. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y en la cultura de difundir el conocimiento de la organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Ciudades sensibles al agua, abordando los desafíos globales como lo que estamos viviendo hoy en día en la ciudad de Bogotá. Le damos las gracias de manera especial al doctor Álvaro Narváez Fuentes, exgerente de Planeamiento y Control de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con quien tuvimos la oportunidad de interactuar en el desarrollo de varias normas técnicas y apoyarnos en el comité industrial de la empresa de Acueducto con sus conocimientos y su experiencia para que esta información quedara, digamos, disponible para consulta y aplicación por parte de los usuarios de la empresa de Acueducto y sus partes interesadas, como los consultores, diseñadores, constructores, etcétera. Entonces, muchas gracias, doctor Narváez, por el tiempo que le dedicó en preparar esta importante, interesante conferencia magistral que nos va a compartir en breves minutos. Y con lo cual damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Manuel. Bueno, conozcamos un poco más del ingeniero Álvaro Narváez. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia integral de obras, magíster en gestión urbana. Tiene una gran trayectoria en el sector público y en la banca multilateral. Fue gerente de la unidad en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Se desempeñó también como director técnico de construcciones del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Fue coordinador de seguimiento de proyectos, subdirector de proyectos y asesor del despacho del viceministro de Agua y Saneamiento Básico en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hizo parte de nuestra empresa, perteneció a la familia del Acueducto de Bogotá como gerente corporativo de planeamiento y control entre 2017 y 2022. Ha sido también consultor de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Salud, Instituto de Desarrollo IDU y el Fondo Nacional de Turismo. Bueno, y ahora sí, después de conocer la amplia experiencia del ingeniero Álvaro Narváez y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral Ciudades sensibles al agua, abordando los desafíos globales. Ingeniero Álvaro, bienvenido a su casa. Bueno, Livia, muchas gracias. Quiero saludar esta mañana dando los buenos días a todas las personas que asisten a esta convocatoria. En verdad me siento muy honrado por la invitación a participar en las conferencias magistrales de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Y quiero agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad de compartir este escenario con ustedes, pero también a la Dirección de Ingeniería Especializada, en especial a Diego Gutiérrez. Entiendo que está atendiendo una visita de una empresa de Honduras en este momento, en La Aguadora, pero también a José Manuel de la Torre, que persistió en este propósito, y a Ivette Torres, que ha estado pendiente de todos los detalles hasta el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, esta mañana vamos a charlar un rato sobre ciudades sensibles al agua, como una forma de abordar los desafíos globales en términos de recurso hídrico. En esta charla he incluido algunos aspectos de la investigación que adelanté para mis tesis de maestría, porque considero que son interesantes y aportan pues para la discusión. Y pues acto seguido voy a apagar mi cámara para tener un poquito más de fluidez. Entonces, bien. La charla de ciudades sensibles al agua pretende, por supuesto, abordar los desafíos globales. Eh, Empecemos por comentar que según la UNESCO, el agua es esencial para la vida y posiblemente el mayor determinante en términos de desarrollo sostenible. Pero como es un recurso de suma importancia, es necesario gestionarlo adecuadamente, porque de ello dependen los aspectos más relevantes cuando hablamos de ciudades. Aspectos como, por ejemplo, la habitabilidad, la resiliencia, la sostenibilidad y la productividad. ¿Sí? Según investigadores como Sadov, como Müller, la gestión del agua urbana incluye actividades, incluye políticas e incluye estrategias. Esos tres pilares o esos tres elementos deben conjugarse para administrar y optimizar el uso del agua en las áreas urbanas frente a los desafíos que imponen situaciones como, por ejemplo, el cambio climático, pero no solamente el cambio climático, sino la conjugación de ese cambio climático con los cambios demográficos, con los patrones de consumo, con el desarrollo económico, con el desarrollo tecnológico, con la urbanización, con los usos del suelo, en fin. Entonces, el agua urbana, digamos que enfrenta diferentes desafíos. Como dijimos, el cambio climático es posiblemente la punta de la lanza, pero el cambio climático implica atender desafíos como, por ejemplo, la escasez de agua, por un lado, como estamos en el día de hoy, pues digamos, frente a la situación que está pasando en el país, pero por otro lado, las inundaciones, ¿sí? Que posiblemente sean el próximo estadio que tengamos que afrontar. Eh, pero además, digamos que la contaminación de las fuentes de agua, que está muy asociado al componente antrópico. Y hablando del componente antrópico, vale la pena mencionar que hace solamente 2 siglos, bueno, tal vez un poco más de 2 siglos, para 1800, había solo 2 ciudades de millones de habitantes, ¿sí? O sea, ciudades que tenían por lo menos 1 millón de habitantes o más. Esas 2 ciudades a nivel global eran Londres y Beijing, pues antes era Pekín. Pero cuando miramos en 1950, es decir, unos 150 años después, había 75 ciudades de más de 1 millón de habitantes. 50 años después, para el año 2000, ya había 380 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Y cuando uno revisa, digamos, cómo se está surtiendo ese proceso de crecimiento poblacional, resulta que la concentración se ha presentado con mayor intensidad en las regiones que están en desarrollo. Me refiero a Asia, África y América Latina. De manera que hacia 2018, la UNESCO estimó que en las regiones menos desarrolladas vivían 3 veces más habitantes urbanos que en las más desarrolladas. Estamos hablando de una proporción de 3.200 millones de habitantes frente a 1.000 millones de habitantes. 3.200 millones en las menos desarrolladas, 1.000 millones en las más desarrolladas. Y esa condición implica un mayor desafío en relación con la gestión del agua, precisamente porque en regiones con múltiples dificultades, como las que tenemos los países en desarrollo, pues tenemos retos frente a la economía, a la innovación, al desarrollo tecnológico, a la gobernanza y muchos otros, ¿sí? Con el crecimiento de la población, pues también crece la urbanización.
entre otras cosas porque el fenómeno, digamos, de los últimos 100 años es que el crecimiento poblacional ha sido urbano. Entonces nosotros podemos ver cómo el balance que en algún momento hubo entre la población urbana y la población rural, pues ha venido desapareciendo y la población ha venido migrando hacia las ciudades de una manera impresionante. Eh, Cuando miramos el crecimiento de la población y miramos la urbanización, digamos que las proyecciones para 2050 es que la población urbana mundial se espera que aumente en 2.400 millones de habitantes, con lo cual el desafío en la gestión del agua no solo continúa aumentando, sino que se va a ver mayorado en las ciudades que cada vez tienen que dar mucha más relevancia a la gestión del agua urbana. Entonces, en la gráfica que ustedes están viendo, tenemos dos series. Una serie naranja que básicamente muestra la población mundial, ¿sí? En el siglo XIX, pues había 1.000 millones, ya para el siglo XX eran 2.000 millones, a finales del siglo XX ya eran 5.000 millones, y ahorita en el siglo XXI estamos por los 8.000 millones de habitantes de manera global. La serie azul lo que muestra es el número de ciudades que tienen más de 1 billón de habitantes. Entonces, como decía, a principios de 1800, 2 ciudades, pero ya en 1950, 75 ciudades y avanzando hacia el año 2000, 380 ciudades. ¿Qué significa esto? Pues básicamente la línea de tendencia que ustedes ven en la serie naranja es una línea de tendencia polinómica, mientras que la línea de tendencia que ustedes ven en la serie azul es es una línea de tendencia exponencial. Entonces, como resultado de lo anterior, pues lo que ha ocurrido o viene ocurriendo es que hay una degradación ecosistémica que es proporcional a la concentración poblacional. Y a eso tenemos que agregarle que hacemos unos grandes esfuerzos por mantener o por construir una infraestructura y esa infraestructura pues resulta insuficiente en la medida que se va densificando la ciudad o va creciendo la ciudad, pero además porque la infraestructura se va envejeciendo. A pesar de esa circunstancia, a pesar de esa situación, la ONU está advirtiendo que las tendencias demográficas globales esconden una gran diversidad. De manera digamos que cuando en 1994 las inquietudes estaban respecto al crecimiento de la población, pues se convocó una conferencia internacional sobre la población y el desarrollo en el Cairo, en Egipto. Pues con el fin de mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos creciendo tanto. Sin embargo, en la actualidad los cambios demográficos son mucho más variados. Por ejemplo, en las décadas anteriores todas las regiones del mundo han mejorado la esperanza de vida, pero han descendido en las tasas de fecundidad. Eso resulta en un envejecimiento de la población global, aunque digamos que no es generalizado porque más bien es un fenómeno bastante diferencial. Hay grandes diferencias en las diferentes zonas. Actualmente el crecimiento poblacional se concentra en los países más pobres porque se mantienen, digamos, como en una fase relativamente temprana de la transición demográfica. Pero algunos de los países más ricos ya comienzan a haber un descenso demográfico muy importante y aunque esa tendencia se ha presentado antes históricamente, principalmente en tiempos de guerras, en tiempos de hambrunas, pues en esta ocasión es muy diferente, ¿sí? A nivel global, la pérdida digamos, de crecimiento poblacional se explica por los niveles de fecundidad más bajos que continúan en esa tendencia. En unas mediciones que se hicieron en 1919, más del 40% de la población mundial vivía en países donde la tasa de reproducción era de 2.1 niños por mujer o incluso menor. Pero cuando eso se repitió, esa medición se repitió en 2021, ese porcentaje escaló hasta el 60%. Es decir, que en 2021 ya la tasa de reproducción era de 2.1 niños por mujer o menos. Se está presentando en el 60, es decir, un incremento de 20% solamente entre 2019 y 2021. Es decir, eso es un incremento sumamente importante, sumamente acelerado. Ahora, en términos de migraciones, la inmigración neta que presentan los países más desarrollados ha evitado el descenso demográfico más severo. Por ejemplo, en Europa occidental,
pues digamos que esa tasa de inmigración ha favorecido, digamos, como ese equilibrio en estos países de Europa Occidental. Pero cuando uno mira la tasa de inmigración neta, pues lo que puede ver es que se ha exacerbado mucho el declive en los vecinos de Europa Oriental, claramente porque la migración es de Europa Oriental a Europa Occidental. Ahora, teniendo en cuenta que a pesar de la caída de la rata de crecimiento poblacional, se espera que el crecimiento continúe aproximadamente hasta 2060, pues tenemos un horizonte de más o menos unos 36 años en los que tenemos que concentrarnos en solucionar el problema actual. Y aunque pueda parecer, digamos, como sarcástico, pues el rezago que algunos países tengan en ese horizonte puede reducirse rápidamente porque lo que se espera es que la dinámica poblacional tenga una alta pendiente en el descenso después de 2060. Bueno, hablemos un poquito de los problemas del agua urbana. Según Joextra y otros investigadores, los problemas del agua urbana se pueden resumir en tres. O es muy poca, o es mucha, o está muy sucia. Cuando hablamos del problema muy poco, pues obviamente hace referencia a la escasez, cualquiera que sea la causa. Falta de fuentes, sequías, uso excesivo, deficiente gestión del recurso hídrico o cualquiera de las combinaciones. Cuando hablamos del problema mucho, se refiere a inundaciones. Las inundaciones, ustedes saben, pueden ser pluviales, pueden ser fluviales, pueden ser costeras, ¿sí? Cuando hablamos de muy sucio, se refiere a la contaminación. En todo caso, bajo esta simplificación, uno podría decir, bueno, realmente esto es muy simple, tres cositas, ¿sí? Pero bajo estas tres cositas se encuentran todos los problemas y todos los desafíos del agua urbana con todas sus complejidades y sus diferentes interrelaciones. Para hacer frente a este tipo de situaciones, pues hay lo que se llama una propuesta, una visión que se ha denominado ciudades sensibles al agua. Las ciudades sensibles al agua es un concepto que desarrolló una asociación del gobierno, la universidad y la industria en Australia. Esto es, digamos, lo primero que quisiera resaltar. Esto no son académicos pensando aisladamente allá en su silo. Este es un concepto que se desarrolló en conjunto por la preocupación que tenía el gobierno y la industria, porque hubo, digamos, unos picos de contaminación en una bahía que era una bahía que te presentaba unas condiciones excepcionales para la pesca y debido a los vertimientos industriales y la contaminación, pues ese producto empezó a verse afectado, gravemente afectado, afectó la economía local, afectó el turismo, afectó, digamos, los suministros digamos, de mariscos y de pescados al interior de Australia, llamó la atención del gobierno y entre el gobierno y la industria convocaron a la universidad y formaron lo que se denomina el Centro de Investigación Cooperativo para las Ciudades Sensibles al Agua, con el objetivo de emprender y apoyar la adopción de investigaciones interdisciplinarias para transformar la gestión del agua con el fin de ofrecer múltiples beneficios de habitabilidad, sostenibilidad, resiliencia y productividad. Entonces vean ustedes cómo esta visión de las ciudades sensibles al agua verdaderamente está muy enfocada en que en las ciudades toca vivir, sí, toca vivir, tienen que ser habitables. En las ciudades vamos a experimentar, digamos, picos y tenemos que ser adaptables, picos de calor, picos de excedentes hídricos y muchas otras condiciones. Las ciudades tienen que ser resilientes. Si esperamos que las ciudades permanezcan, tienen que ser sostenibles y, por supuesto, tienen que ser productivas, pues porque sin la producción, pues básicamente la viabilidad se extingue. Entonces, en esta diapositiva básicamente les presento que las ciudades sensibles al agua tienen esos cuatro pilares. Son ciudades que han reconocido la importancia del agua en su desarrollo sostenible, pero no solamente se quedan en el reconocimiento, porque yo creo que eso ya está, digamos, más bien adoptado, reconocido y estamos de acuerdo, sino que han adoptado medidas para la gestión integrada. La gráfica yo sé que está un poco pequeña, pero ahí tenemos techos verdes, ahí tenemos SUDs, ahí tenemos campos de infiltración, ahí tenemos diferentes ejemplos de lo que se puede hacer, digamos, en una ciudad para convertirse en una ciudad sensible al agua.
Voy a explicar un poquito más acerca de cuál es la visión de las ciudades sensibles al agua. Wong y otros investigadores han propuesto que esta visión representa la culminación de las estrategias de suministro de agua, saneamiento y protección contra las inundaciones, así como protección ambiental que garantizan precisamente la sostenibilidad, la habitabilidad, la resiliencia y la prosperidad que estamos conversando en la diapositiva anterior. Y particularmente en Australia, este concepto se usa para representar un estado aspiracional, es decir, a dónde aspiran a llegar, a dónde se debe aspirar, cuál es la visión a la que se debe apuntar o hacia dónde se debe mirar en el uso y la gestión del agua, integrando todo el sistema urbano de manera eficiente, sostenible y productiva. En la figura se ven diferentes estadios en los que puede estar una ciudad en términos de la gestión de su agua urbana. Entonces, de izquierda a derecha, el primer estadio es la ciudad con agua potable. Entonces, claramente es una ciudad que ha ejecutado obras de infraestructura hidráulica que son necesarias para resolver sus necesidades de abastecimiento de agua, que cuenta con un cierto nivel de seguridad hídrica, digamos que seguramente puede modificarse o puede cambiar en función del tiempo, por efecto del cambio climático, la dinámica poblacional o incluso la gestión del agua, ¿sí? Pero digamos que en principio tiene resuelto su problema de abastecimiento de agua potable. Cuando miramos a Bogotá, nosotros podemos decir, bueno, check, tenemos resuelto el tema de agua potable. Yo sé que hay algunas particularidades, pero quiero dejarlo para comentarlo un poquito más adelante. La segunda es la ciudad que cuenta con alcantarillado sanitario. Entonces es una ciudad que ha construido su alcantarillado para resolver el problema de salud pública. Recuerden ustedes que todo el desarrollo del alcantarillado sanitario no se da por otra cosa distinta de la salud pública, ¿verdad? En Europa, digamos que la salud pública se vio muy afectada hasta que se dieron cuenta que era el tema del manejo de las excretas, de la recolección de las aguas servidas, y entonces hubo el gran desarrollo del alcantarillado sanitario. En Bogotá nosotros podemos decir, check, estamos también con alcantarillado sanitario, tenemos una alta cobertura, y por supuesto, en términos de acueducto y de alcantarillado, digamos, está resuelto, salvo algunas áreas que tienen dificultades por efectos de la legalidad del asentamiento, por restricciones ambientales, porque están o se encuentran, digamos, asentamientos en áreas de alto riesgo no mitigable, cosas de ese estilo. Pero digamos que en lo demás nosotros podríamos decir Bogotá tiene resuelto el abastecimiento, tiene resuelto el alcantarillado. El tercer estadio es la ciudad drenada. Es la ciudad que ha implementado medidas de protección ante el riesgo de inundación y entonces ha desarrollado alcantarillados pluviales y ha efectuado canalización de drenajes. Esa canalización de drenajes normalmente obedece al paradigma tradicional de sacar los excedentes hídricos de la ciudad lo más rápido posible. Hace un tiempo venimos escuchando acerca de la renaturalización de cauces, ¿verdad? La renaturalización de cauces es, hombre, ¿cómo fuimos a canalizar esto? Volvamos a volverlo a las condiciones iniciales. Bueno, esa es una discusión, en algunos casos es posible, en otros casos, pues prácticamente toca desaparecer la ciudad para poderlo hacer, como pues hay ejemplos en Bogotá. Entonces, posiblemente en ese estadio, pues no se pueda ya uno devolver a la renaturalización en algunos casos. El cuarto estadio corresponde a la ciudad de las corrientes de agua. Bueno, antes de pasar al cuarto estadio, yo diría, digamos que en términos generales, Bogotá está también chuleado con la ciudad drenada. Claro, tenemos inundaciones, tenemos todavía pues otras situaciones que atender, pero digamos que transcurrimos de alguna manera por la ciudad drenada y posiblemente no seguir avanzando en ese estadio presente algunas ventajas, ¿sí? Y pasamos al cuarto estadio, que es la ciudad de corrientes de agua. Esta es una ciudad que despierta a la necesidad de proteger el medio ambiente y en consecuencia cuida sus cuerpos de agua superficial. Hace énfasis en la mitigación de la contaminación de las fuentes puntuales, incluso de las fuentes difusas. Y yo creo que en Bogotá nosotros tenemos, por ejemplo, el programa de identificación y conexión de correcciones erradas, pues con muy buenos resultados, orientado
hacia este tipo de, hacia este estadio, ¿sí? En los dos últimos planes distritales de desarrollo se han tenido unos avances muy importantes en lo que es el PICSE, en la conexión, en la corrección de conexiones cerradas, evitar que aguas residuales vengan a contaminar aguas lluvias o evitar que aguas lluvias vengan a diluir las aguas residuales, porque eso, digamos, dificulta el tratamiento. Sin embargo, aquí en Bogotá posiblemente se requiera un apalancamiento normativo para que este grandísimo, pero además costosísimo esfuerzo no se pierda, ¿sí? Entonces, seguramente, si a uno le dicen, si usted se conecta erradamente, le va a tocar pagar o una multa o participar de la financiación del proyecto, la cosa cambie, pero eso pues hasta ahora no lo hemos visto. El quinto ciclo es la ciudad del ciclo del agua. Esta es una ciudad consciente de sus limitaciones en términos de recursos naturales, que empieza a implementar diversas fuentes de acuerdo con el objetivo de uso. Es decir, empieza a decir, ¿para qué necesito el agua? Entonces dice, yo necesito un agua industrial, yo necesito, por supuesto, un agua potable para abastecimiento, pero necesito también agua para riego, pero necesito agua para otros usos, y establece diferentes objetivos de calidad dependiendo del uso. Y eso, por supuesto, tiene unos, digamos, beneficios en todos los sentidos. Puede haber aprovechamiento de aguas lluvias, puede haber aprovechamiento de aguas grises, puede haber aprovechamiento de aguas residuales tratadas, y en este sentido, yo creo que Bogotá está entrando en esta transición debido a las restricciones que estamos experimentando, no solo en términos de la sequía como ahora, sino en términos de las oportunidades que plantea la próxima temporada de lluvias, donde las inundaciones se van a volver el problema a resolver. Finalmente, el sexto estadio es la ciudad sensible al agua. ¿Qué es eso? Es la ciudad que ha logrado la equidad intergeneracional. Es una ciudad que dice, no vamos a agotar los recursos hoy y le vamos a dejar a las generaciones futuras el problema de cómo abastecerse, sino que en un ejercicio de responsabilidad dice, vamos a usar de la mejor manera el recurso que tenemos hoy para que las generaciones futuras también puedan abastecerse, ¿sí? Es una ciudad que está orientada hacia la resiliencia, que busca soluciones frente a los cambios que está presentando el cambio climático. Es una ciudad que implementa infraestructura que resulta multifuncional, pero también adaptable. Es una ciudad que hace un diseño urbano sensible al agua. Entonces, hasta el estadio de la ciudad drenada, el avance demanda mejoras en eficiencia operativa y económica. Y yo creo que ahí la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se ha centrado y ha obtenido unos resultados, digamos, significativos. Pero a partir del estadio de la ciudad de las corrientes de agua, se involucran también las mejoras ambientales y sociales. También considero que ha habido mejoras ambientales importantes. Hay oportunidades todavía en las mejoras ambientales, pero también hay muchas oportunidades de mejora en términos de, digamos, de involucrar el tema social. Cuando uno está hablando de este tipo de situaciones que se han desarrollado en otras latitudes, hay una diferenciación muy importante entre lo que se llama el norte global y el sur global. De alguna manera, el norte global, pues pareciera que tiene mucho más recurso y está mucho mejor organizado que el sur global. Pero esa organización y esa experimentación, esos avances que han tenido el norte global, nos pueden servir a los del sur global para hacer lo que se conoce como los saltos de rana o leapfrog. ¿Qué es eso? ¿Qué son los saltos de rana? Pues básicamente es que las ciudades en desarrollo, como Bogotá y todas las otras ciudades de este país, tenemos la oportunidad de superar a las ciudades desarrolladas en el propósito de volvernos sensibles al agua. Superarlos no en que lleguemos, digamos, más rápido, pero superarlos en términos de ahorrarnos toda la curva de aprendizaje, porque en el norte global ya se cometieron los errores, ya están documentados, ya están diciendo, mire, eso tal vez no fue lo mejor, la ciudad drenada tal vez no es como la mejor alternativa. Ustedes seguramente habrán escuchado que en Japón prácticamente todos los cursos de agua están
canalizados, ¿sí? Y ahora estamos diciendo, no, mire, es que las dinámicas de la naturaleza son muy orgánicas, tratar de hacer que siempre fluya por el mismo camino es un poco complejo, podría no ser la mejor alternativa. Entonces, nos podemos ahorrar toda esa curva de aprendizaje, nos podemos ahorrar todos los errores que cometieron y nosotros podemos aprovechar ese conocimiento para implementar lo que ha funcionado y no distraernos con lo que no ha funcionado. Esa es obviamente una observación, una recomendación que hace Dolman y otros investigadores respecto a las transiciones que se pueden dar en la gestión del agua urbana. Ahora, en esta diapositiva, el proceso de las ciudades desarrolladas está representado en azul. Vean ustedes que esas ciudades pues, han ido estadio por estadio. El proceso de las ciudades en desarrollo está en rojo, ¿sí? Y el potencial de las ciudades en desarrollo es todo, porque, digamos, si una ciudad está transicionando, por ejemplo, entre ser una ciudad que soluciona su abastecimiento para ser una ciudad que soluciona su recolección de aguas servidas, perfectamente se puede ahorrar varios pasos y poner la visión y la mirada en la ciudad sensible al agua y no tener que transitar por cada uno de los espacios, perdón, de los estadios, sino mirar, hacer un acercamiento en cada uno de los estadios y escoger lo que de ese estadio le puede servir, implementarlo y seguir hacia adelante, digamos, ahorrándose varios escalones del proceso. Eso implica, pues obviamente, una gran oportunidad y pues seguramente hay formas en las que se pueden capitalizar esas experiencias del norte global. Hablemos un poquito de los principios que soportan el concepto de ciudades sensibles al agua. Básicamente son tres principios. Uno de los principios es la captación de diversas fuentes de agua, ¿sí? Y cuando hablo de captación de diversas fuentes de agua, quiere decir que, pues, esto tampoco es que sea un enfoque, pues, ultra novedoso, pues uno está hablando de aguas superficiales, en primera instancia, porque en principio son, digamos, las más accesibles, las más baratas de tratar y en la medida en la que tengamos acceso a aguas superficiales, pues esas aguas serán las aprovechables. Ya en un segundo nivel, entonces empezamos a buscar aguas subsuperficiales, porque no tenemos aguas superficiales. Las aguas subsuperficiales pues implican ya una mayor complejidad técnica, unos mayores costos de implementación, pero también mayores costos de operación, porque hay que hacer bombeos, todo ese tipo de cosas. Pero hay otras fuentes de agua que están disponibles y que tienen, digamos, un potencial de uso muy alto y los costos de aprovechamiento podrían ser muy favorables. Por ejemplo, las aguas pluviales urbanas. Cada una de las soluciones que uno quiera implementar para hacer captación de fuentes de agua implica infraestructura diversa que obviamente tiene que estar orientada a la recolección, al tratamiento, al almacenamiento, a la distribución y tiene que pensar en que esto sea al menor costo, incluyendo los aspectos ambientales y las externalidades que uno pueda requerir considerar. Pero claramente, digamos que ahí hay diferentes fuentes y lo que una ciudad sensible al agua hace es identificar dónde puede captar y aprovechar la captación. Y como tiene objetivos de calidad, pues puede decir, mire, esta agua que yo recojo con esta calidad me sirve para este uso, ¿sí? Y en la medida en la que vamos aparejando, digamos, fuentes con usos, nosotros vamos a tener, digamos, una mucha mejor gestión del recurso. Otro principio son las decisiones de diseño urbano y las prácticas de gestión de agua urbana según los valores y aspiraciones de la comunidad. Entonces, básicamente el tema es que muchas veces los técnicos llegamos con soluciones que consideramos que son las mejores y son soluciones que no tienen apropiación en la comunidad porque no satisfacen la necesidad, porque no satisfacen las iniciativas, ¿sí? Ejemplos, de hecho, de eso hay montones en el mundo. Bueno, seguramente nos faltaría tiempo para poder comentar. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que el tiempo nos está acosando. La tercera es la oferta de servicios ecosistémicos que puede brindar la ciudad. Y para aprovechar esa oferta de servicios ecosistémicos que pueden brindar las ciudades, es necesario integrar
el diseño del paisaje urbano con la gestión sostenible del agua urbana. Es necesario incorporar funciones y servicios ecológicos en las comunidades urbanas que permitan amortiguar los impactos del cambio climático y aumentar, digamos, el capital natural en los entornos naturales urbanos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de implementación. Aquí en esta tabla tenemos países como Australia, Singapur, Brasil, Países Bajos y Estados Unidos. Ellos han implementado principios de las ciudades sensibles al agua sin necesariamente haber adoptado la visión de ciudades sensibles al agua en su totalidad, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? Pues básicamente porque los investigadores coinciden a nivel global en algunos aspectos. Hay variaciones en temas específicos y para el caso de ciudades sensibles al agua, este enfoque le da una alta relevancia al componente social, que es el factor diferenciador, perdón, que logra acercar las discusiones técnicas de alta complejidad a las necesidades y expectativas de las comunidades que se pretende beneficiar. No voy a leer toda la tabla, pero pues la presentación pues queda en la empresa, pero aquí hay unas coincidencias muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ver que la recolección y el almacenamiento de aguas lluvias es completa y absolutamente transversal en todas las medidas de implementación, desde Australia hasta Estados Unidos, desde Países Bajos hasta Singapur, hasta Brasil, ¿sí? O sea, yo creo que en la recolección y almacenamiento de aguas lluvias tenemos pues una cosa que ya sabemos que está funcionando a nivel global, tenemos que chulearlo. Otra, la optimización del uso del agua, lo que decía acerca de establecer objetivos de calidad según el uso. Ni el lavado de carros, ni el aseo doméstico, ni la descarga de sanitarios, ni el riego de jardines requieren, ni de jardines ni de ninguna otra cosa, requieren agua potable, ¿sí? Pero, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de ese asunto. Y un tema muy importante que no en todos los casos aparece, pero que aparece en Curitiba y aparece en Estados Unidos, es la gestión eficiente de los residuos. Eso es sumamente importante. Razón, digamos, supremamente clara por la cual hay empresas AAA. Muchas de las empresas de servicios públicos son AAA, acueducto, alcantarillado y aseo, porque manejar esos tres componentes abre muchas oportunidades. Bien, hablemos un poquito en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes recordarán que en el año 2000 se formularon lo que se llamaron los objetivos de desarrollo del milenio, con un horizonte de 15 años. Y se inició, digamos, como todo ese proceso para darles cumplimiento, pero en el 2015, cuando se hizo el balance, lo que encontramos es que, pues, lamentablemente no se habían cumplido. Entonces se empezó un proceso para la construcción de los objetivos de desarrollo proyectados ya no a 2015, sino a 2030, otros 15 años, y para eso la ONU hizo un proceso consultivo y pues sentó a expertos y sentó a gobiernos y sentó, bueno, una cantidad de personas que participaron y formularon lo que hoy se conoce como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo 6 era el objetivo, o es el objetivo de garantizar el acceso al agua y el saneamiento para todos. Ese objetivo 6 se desagrega en 8 subobjetivos. Sin embargo, para efectos de ciudades sensibles al agua, hay 2 subobjetivos que son, digamos, fundamentales. El primero es el 6.3, que dice que de aquí a 2030, es decir, nos quedan 6 años, debemos mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. De lo que recuerdo, bueno, lo primero que quiero decir aquí es que obviamente el proyecto de la Petarca NOAS es absolutamente fundamental para el cumplimiento de este objetivo o de este subobjetivo. De lo que recuerdo, el horizonte de implementación de ese proyecto era de 6 años, o sea que debió haber empezado en enero de 2024 para que en 2030 lo pudiéramos tener chuleado. Esto simplemente es un comentario de referencia, no quiero ser, digamos, mordaz con eso, pero lo que sí quiero decir es que sí es muy importante iniciar ese proceso, porque no importa que no cumplamos a 2030, si cumplimos a 31 o si cumplimos a 32, lo importante es mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, ¿sí? Eliminar los vertimientos
en especial estos vertimientos, digamos, de una cantidad de población ya muy importante de Bogotá y Soacha, ¿sí? Y minimizar, digamos, el impacto que eso tiene sobre los cuerpos de agua. El segundo subobjetivo es el 6.5, que dice que de aquí a 2030, pues se espera implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según proceda. En este asunto, yo creo que el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos se ha venido abriendo paso, pero me parece que tenemos todavía muchas oportunidades. Entonces vamos a revisar un poquito el contexto local. Ya ahí dimos un gran paneo por todo lo general, vamos a involucrarnos un poquito más en el contexto local. Según el estudio de crecimiento y evolución de la huella urbana para los municipios que conforman el área Bogotá-Región, que hizo la Secretaría Distrital de Planeación en el 2019, el Distrito Capital ocupa 3.86 veces más de lo que ocupan los 20 municipios de la región. Imagínense eso, pues claramente aquí en la gráfica se puede ver que el área de Bogotá versus el área de los otros municipios, pues sí, realmente es más grande. Pero adicionalmente, de las 34.612 hectáreas de huella que tiene el Distrito Capital, hay desarrolladas 22.432 hectáreas de vivienda, mientras que de las 8.948 hectáreas de huella en los 20 municipios, solo se desarrollaron 5.389, es decir, Bogotá está desarrollando más de 4 veces por encima. En términos de población, Bogotá está albergando 4.5 veces más habitantes que los 20 municipios de la región, con una densidad neta cercana a los 352 habitantes por hectárea. La problemática de Bogotá en términos del recurso hídrico, pues comparte muchas características de la situación global y la situación regional. Sin embargo, hay diagnósticos específicos de la problemática particular que se hicieron hace tiempo y que todavía son vigentes. Por ejemplo, en 2010, Giraldo y otros investigadores determinaron que en Bogotá existían descargas directas de aguas residuales sin tratamiento como consecuencia de la ausencia o la falta de infraestructura adecuada, y que algunas de esas descargas de desbordamientos de alcantarillado combinado se presentaban incluso en periodos de clima seco. Esa condición sigue estando vigente a partir de los logros, a pesar, perdón, de los logros que se han hecho a partir del proyecto PICSE o del programa PICSE. Y a pesar de los logros y los avances que se han tenido en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, ¿sí? Pero estas condiciones particulares tienen efectos sobre la calidad del agua y obviamente incrementan el riesgo de inundación durante las cada vez más frecuentes precipitaciones de alta intensidad. Entonces, en la gráfica, ahí a la derecha, parte superior, ustedes ven un registro de precipitaciones de Bogotá, ¿sí? Ese registro de precipitaciones, pues es variable, pero si hacemos una línea de tendencia lineal, pues lo que uno puede ver es que cada vez llueve más en Bogotá, ¿sí? Y cuando uno considera que en Bogotá se experimenta, por ejemplo, un taponamiento frecuente de los sumideros y de las tuberías subterráneas por causa de las basuras y otros factores, como lo han determinado varias investigaciones, pues tiene un problema de inundación o al menos de encharcamiento. Adicionalmente, otras investigaciones, digamos que han señalado que hay una parte muy importante del agua potable de la ciudad que se consume en actividades como la descarga de sanitarios, el riego de jardines y el lavado de automóviles, cuando podían destinarse a verdaderas necesidades de consumo humano, si se aprovecharan, entre otras, las aguas pluviales para usos que no requieren potabilidad. Entonces, a este punto, la pregunta es, ¿la visión de ciudades sensibles al agua sirve para Bogotá o no sirve? Pues bueno, la respuesta obvia es que sí, sí sirve. De hecho, Torres y otros investigadores consideran que este es el enfoque más adecuado para Bogotá, porque es el único que abarca todos los factores que intervienen en la gestión de aguas pluviales urbanas. Sin embargo, pues como siempre hay un pero, perdón, investigadores como Bichay y Cabrera han encontrado que los cambios en las tecnologías y las infraestructuras para aplicar el paradigma de la ciudad sensible al agua solo se puede implementar si están respaldados por múltiples partes interesadas y por entornos institucionales de gobernanza adaptados. Entonces, aquí a la derecha ustedes ven, digamos, los grupos de interés de la empresa y esa referencia que ven abajo. Sino que como tenemos tareas en común, yo dije... Perdón, Sí. creo que hay alguien con el Para que micrófono una vez abierto. los dos preguntáramos sobre eso. Perdón. Gracias.
decía que estos son los grupos de interés y la parte, el bloque que está abajo es el link para consulta. Esto porque, pues, cuidado de dejar las fuentes en cada una de las diapositivas. Básicamente, este postulado dio de alguna manera origen al trabajo de mi tesis de maestría que se denominó Estrategias de Gestión Urbana para el Aprovechamiento de Excedentes Hídricos Pluviales en Bogotá, una propuesta desde la visión de ciudades sensibles al agua que trata el problema del mucho que sintetizó Hoekstra. Entonces, hablemos un poquito de ese problema del mucho. Entonces, como vimos, los excedentes hídricos por precipitaciones atmosféricas en Bogotá están creciendo en el tiempo y resulta que esos, pues además del tema de las inundaciones completamente evidentes, muchas asociadas a un inadecuado uso o manejo de los residuos sólidos, favorecen otros procesos, como por ejemplo lavado de polutantes, arrastre de sólidos, eutroficación de fuentes receptoras, daños en ecosistemas hídricos urbanos, claramente la colmatación y obstrucción de estructuras de drenaje, incrementa la demanda de recursos de inversión, operación y mantenimiento para mitigación de riesgo de encharcamiento y de inundación, y por supuesto incrementa la implementación de medidas de remediación. Entonces, dicho esto, digamos que lo siguiente era ver si había principios de ciudades sensibles al agua, pues adoptados en Bogotá o en Colombia. Entonces, para eso básicamente hice una revisión de los instrumentos normativos, entre ellos el POT y el Plan Nacional de Desarrollo, y me quedó muy claro que no existen referencias explícitas al concepto de ciudades sensibles al agua, pero sí existen múltiples coincidencias con esos tres principios fundamentales de esa visión aspiracional, que recordemos tienen que ver con la captación de fuentes de agua, con las decisiones de diseño urbano y de prácticas de gestión de agua urbana según los valores y las aspiraciones de las comunidades y la oferta de servicios ecosistémicas. Entonces, con ese panorama favorable, es posible identificar algunas alternativas de aprovechamiento de aguas pluviales urbanas para Bogotá, alternativas que, por supuesto, no son muy distintas de las que se han implementado en otras latitudes. Porque en este momento el aprovechamiento del agua lluvia en Bogotá se está limitando a la captación de las fuentes concesionadas para potabilización. Es decir, el aprovechamiento del agua lluvia en Bogotá implica que llueva en Chingaza, en el agregado norte, para poder de ahí nosotros extraer el agua para potabilizar. O sea, no hay un aprovechamiento distinto a ese. Y persiste, en términos del posible aprovechamiento de agua lluvia en Bogotá, persiste el paradigma tradicional de asegurar el drenaje de las aguas lluvias a través del sistema de alcantarillado pluvial y combinado en los casos pues, que lo hay, mediante sumideros para entregarlas a estructuras de conexión o pozos de inspección de los alcantarillados pluviales de manera que salga rápidamente de la ciudad. Sí hay algunos avances en gestión de aguas lluvias interesantes, sobre todo a nivel de normativa, pero están básicamente circunscritos a los SUTs. Entonces, decía yo que las alternativas, digamos, no voy a ser muy extenso en esto, les dejo la tabla, pero hay alternativas, digamos, en términos de captación y almacenamiento de agua lluvia en edificios o implementación de sistemas de tratamiento de aguas grises en edificios residenciales y comerciales para reuso, que puede ser en todas esas alternativas, riego de jardines, limpieza, aseo, lo que hemos venido diciendo. Los beneficios, pues hay una mayor disponibilidad de agua potable para el consumo. Hay un retraso o más bien un aplazamiento de las inversiones que se requieren para buscar nuevas fuentes de abastecimiento, como por ejemplo Chingaza 2, y eso implica ahorros ambientales fuertes y también ahorros financieros. Además, digamos, en los casos en los que la alternativa implica implementación de infraestructuras verdes, ampliar las áreas de filtrado o de infiltración, pues se reduce la escorrentía, se mejora el entorno urbano, incluso se puede hacer recarga de acuíferos. Entonces, bueno, hay múltiples aplicaciones. La última tiene que ver con zanjas de infiltración en áreas pavimentadas. Esas aguas se pueden utilizar en procesos de manufactura, para enfriamiento o en construcción para control de material particulado, en fin. Hay diferentes alternativas, como digo,
Nada de esto es completamente, absolutamente novedoso, son cosas que ya se están haciendo en otras partes. En términos de gestión, ¿qué se requiere? Pues bueno, para la implementación de esas soluciones se requiere integrar los principios de manejo del agua en la planificación urbana, involucrar a la comunidad y educarla sobre la importancia del manejo sostenible del agua con programas de educación, concientización para promover prácticas de conservación del agua, para fomentar la participación de la ciudadanía en la implementación de soluciones, adaptar la regulación para promover el aprovechamiento de los excedentes hídricos. Bueno, y obviamente hay unos retos que están asociados a eso, ¿sí? Y los retos son, por ejemplo, la adaptación de la infraestructura existente. Pues tenemos edificaciones antiguas, tenemos áreas consolidadas de la ciudad que no están diseñadas para la captación y para el almacenamiento de aguas pluviales y que la actualización de esas condiciones implica unas grandes inversiones, importantes despliegues de capacidad para la implementación de soluciones técnicas, pues, digamos, eh, adecuadas. Adicionalmente, Bogotá es una ciudad densamente poblada, con baja disponibilidad de suelo para implementación de soluciones de aprovechamiento de aguas pluviales en las áreas más consolidadas. Por otra parte, la implementación de sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales requiere inversiones significativas, especialmente en las áreas más densas, así como costos para operación y mantenimiento. Hay muchas oportunidades en términos de conocimiento sobre los beneficios, sobre las técnicas, aprovechamientos, etcétera, pero se requiere una estrategia de gestión social que incluya educación y capacitación para la comunidad, de manera que la solución sea bien recibida. Es necesario continuar con la actualización del marco normativo, incluyendo la identificación y resolución de los bloqueos normativos, de los cuales espero poder tener unos minutos para conversar. Y se necesita la participación de todos, del gobierno local, de entidades ambientales, de profesionales del sector, de desarrolladores urbanos, de la academia, de la comunidad, para ver cómo hacemos para proponer alguna cosa que nos sirva a todos. Sobre la articulación normativa, quiero decir rápidamente que hay desarticulación entre las políticas públicas y las normas, ¿sí? Y eso no se presenta solo aquí, ahí hay una cita en la que dice que eso es una tendencia o un fenómeno que ocurre a nivel mundial, ¿sí? Tenemos una cantidad de partes para construir el carro, pero están desarmadas, desarticuladas en este momento. Entonces, hay que apartarse de los análisis sectoriales, de esos análisis de silos que se hacen y abordar los temas, digamos, holísticamente. Hay que facilitar la participación comunitaria para la apropiación y hay que, obviamente, reconocer el ámbito técnico porque es de donde emanan todas las soluciones. Adicionalmente, considero que hay que revisar el tema del bloqueo normativo, en temas, por ejemplo, de el factor regional y la tasa retributiva. Andesco tiene una publicación muy importante que hizo en 2022 en el que hace un análisis juicioso de lo establecido en el decreto 1076, en la ley 99, y mira cómo esto está incidiendo en las empresas. Obviamente lo que está pasando es que esos altos pagos por estos conceptos están lesionando la sostenibilidad financiera de las empresas y eso obviamente, pues digamos, es muy inconveniente, especialmente cuando el sector necesita tantos recursos. Una tercera cosa que me parece que es muy importante focalizar es el tema del control fiscal. Es claro que hay que mantener el control fiscal, hay que, digamos, hacer control sobre la cantidad de recursos que se necesitan. Y dicho esto, quiero decir que el informe sobre la brecha de adaptación que se publicó en 2023 por la ONU, es decir, que está recién salido, dice que hay señales muy claras de que los riesgos climáticos y sus efectos se están acelerando en todo el mundo y que existe un déficit de financiación para la adaptación y que ese déficit crece permanentemente. Se estima que está entre los 194.000 y los 366.000 millones de dólares anuales. Y las necesidades de financiación para la adaptación están entre 10 y 18 veces más que los flujos actuales de financiación pública internacional estimados, lo que supone al menos un 50% más de lo que se había previsto. Entonces, el nuevo plan de desarrollo sí prevé unos recursos importantes para temas relacionados con cambio climático, con necesidades de agua y saneamiento, pero se percibe un estancamiento de las instituciones dedicadas a la gestión del agua urbana, generado en gran medida
por el riesgo que afrontan los tomadores de decisiones e incluso los técnicos que apoyan los procesos de aplicación de recursos públicos por la visión que han desarrollado los entes de control como estrategia para mejorar la eficiencia en el gasto y para prevenir la corrupción. Y yo creo que en eso, pues ustedes, algunos que son supervisores, seguramente me darán la razón que frente a alternativas de innovación, de hacer cosas un poquito diferentes, pues digamos que permanece mucho la visión conservadora por miedo a que un ente de control haga una pregunta que eventualmente pues tenga una respuesta que no le satisfaga. Bien, les dejo entonces la presentación. Quiero enfocarme ahora para terminar en las lecciones aprendidas. Entonces, lo primero es que a pesar de las múltiples coincidencias que existen normativamente con los 3 principios fundamentales de ciudades sensibles al agua, no hay desarrollos específicos para incentivar la captación de diversas fuentes, entre esas las aguas lluvias, ¿sí? Es absolutamente necesario un cambio cultural que produzca también cambios comportamentales en los usuarios. Es decir, yo no puedo esperar que las personas cambien sus comportamientos si no tengo un cambio cultural que lo apalanque, ¿sí? Y esos cambios deben estar orientados hacia la sensibilidad al agua, ¿sí? Esa es una nueva aptitud social que es indispensable en este contexto en el que cada vez más personas estamos compitiendo por un recurso cuya sostenibilidad está lejos de estar solucionada, ¿sí? El cambio tiene además el potencial de habilitar nuevas oportunidades de gestión de agua urbana en términos de aprovechamiento, a partir del conocimiento, pero también a partir del compromiso ciudadano. Bueno, y eso seguramente debe considerarse en los escenarios de planeación. Es clarísimo que el enfoque tradicional en la gestión del recurso hídrico revela un sesgo importante sobre la demanda. Nosotros siempre estamos pensando en la demanda. Tenemos más demanda, está más gente, estamos más densos, necesitamos crecer, pero no estamos identificando las oportunidades de aprovechamiento en la oferta. Y por eso las aguas lluvias, digamos que pasan desapercibidas, simplemente corren por el drenaje, ¿sí? Esa condición implica altos costos financieros e incluso ambientales, y se constituye una barrera técnica muy inconveniente frente a la escasez de los recursos, especialmente pues, en este caso el recurso hídrico, pero también el recurso financiero, ¿sí? Entonces, el escenario de discusión no está solamente en el ámbito académico, sino que tiene que darse al interior de las entidades encargadas de la gestión del agua urbana, entre esas, por supuesto, la empresa de acueducto. Hay que revisar el eventual bloqueo normativo que está resultando de la consolidación del enfoque de la gestión del recurso hídrico desde los enfoques de los paradigmas tradicionales y de la visión del control, porque básicamente estamos teniendo un círculo vicioso de prácticas técnicas que están anticuadas, que están apuntaladas en normas que requieren, que requieren revisión, y por supuesto reducen las posibilidades de gestión drásticamente, especialmente por el riesgo que supone crear un espacio a la innovación y a la construcción de soluciones participativas. Hay una alta dificultad y una alta complejidad y un alto esfuerzo relacionado con los componentes ambientales, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos una restricción ambiental, pues estamos prácticamente decidiendo si hacemos o no hacemos el proyecto. Y yo creo que esto hay que mirarlo muy bien porque, pues definitivamente, digamos, estos recursos son para el aprovechamiento, aunque hoy en día, digamos que hay unas corrientes que dirían todo funcionaría maravillosamente si el hombre no existiera. Seguramente sí, estoy de acuerdo con ese postulado, pero la verdad es que sí existimos y necesitamos, pues, aprovechar el recurso o hacer uso adecuado de los recursos. La coordinación interinstitucional es sumamente compleja, y es sumamente compleja porque hay muchas entidades que se entrelazan, pero además porque cada una está cuidándose de no quedar en una condición vulnerable frente a los entes de control. Y eso nos ha acarreado algunos pasivos en términos de gestión. Bueno, hablemos un poquito de las mejores prácticas. Bueno, hay que hacer acciones concretas en múltiples frentes a los eventuales bloqueos institucionales. Entonces, vamos a tener que revisar eso en escenarios de gestión que trascienden el gobierno
distrital. Hay que proponer iniciativas para la innovación y la integración en la GAU, y yo quiero reconocer que a pesar de, digamos, de todos estos riesgos, la empresa ha sido pionera en temas de innovación, y eso creo que es una diferencia enorme. El tema de los hornos de secado de lodos creo que va a ser un hito supremamente importante, no solamente a nivel nacional, sino regional. Hay que tomar medidas efectivas para el cierre de las brechas de la población vulnerable, porque precisamente es la que más sufre, y hay que incentivar la gerencia pública, porque la verdad es que, por experiencia propia lo digo, la gerencia pública está muy desincentivada. Entonces, pues digamos que al final mucha gente ha preferido dedicarse a otros temas que no necesariamente son el servicio público. Y hay que hacer enfoques integrados y sostenibles para abordar los desafíos del agua en Bogotá. Entonces, termino con estas referencias. Claro, yo sé que esto es absolutamente ilegible, pero como la presentación se la mando a la Dirección de Ingeniería Especializada, pues quien esté interesado puede consultar. Bien, yo creo que con esto pues les agradezco su paciencia en haberme escuchado todos estos minutos, y espero que el asunto haya sido de su interés. Muchas gracias al auditorio. Ingeniero Álvaro, muchas gracias por compartir sus conocimientos con toda la familia de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Muy importantes estas alternativas de aprovechamiento de agua lluvia en los edificios residenciales a propósito de la escasez del recurso vital que tenemos en estos momentos. Antes de dar paso a la rueda de preguntas, les pido el favor reaccionar en el Teams con un aplauso o activen sus micrófonos para que se unan a mí con ese aplauso para el ingeniero Álvaro por su presentación. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con mucho ahora gusto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alcen la manito para empezar a leerlos. Bueno, José Manuel tiene la mano levantada. Ingeniero José Manuel, adelante. Doctor Álvaro, muchísimas gracias por el conocimiento, primero que todo, que ha compartido con funcionarios de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, muy relevantes para lo que estamos viviendo hoy en día. Y de aquí pues salen muchas recomendaciones que revisaremos en detalle para ser aplicadas. Yo tengo una pregunta, dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con el reuso del agua residual para ser utilizada para ser utilizada con propósitos diferentes al consumo humano, ¿sí? Es decir, eso se aplica, por ejemplo, en Israel, se aplica en Japón, en otros países se utiliza, digamos, el agua residual para ser utilizada para diferentes propósitos, y de esa manera pues contribuimos también a hacer un adecuado uso del recurso hídrico. Y también quisiera saber si en Colombia el reuso del agua residual estaría permitido para efectos de potabilización para consumo humano, o cómo se ve, digamos, en estos momentos a nivel país. Seguramente en otros países este mismo ejercicio se ha revisado y pues se utiliza el agua residual tratada, que digamos no llega a estándares de potabilización, pero sí es utilizada para fines industriales. Entonces le llaman agua industrial, la que se utiliza, como usted bien lo decía en su conferencia, para muchas actividades no se necesita agua potable y puede ser, digamos, una posibilidad. Pero también quisiera saber, digamos, en el tema de quien piense en potabilizar, digamos, el agua residual, que si efectivamente en Colombia estaría permitido, digamos, el uso para el consumo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con la captación del agua lluvia. Y si
las personas que capten agua lluvia, pues se podría pensar que el agua es de propiedad de quien la captó o el agua lluvia es de propiedad del Estado. Entonces, y si eso realmente tiene algún costo para el usuario, si es así. Entonces, muchas gracias, doctor Álvaro, por su participación y las respuestas. José Manuel, muchas gracias a ti por las preguntas. Bueno, con el tema del reuso, digamos que las posibilidades son prácticamente todas, ¿sí? El tema del reuso sí se hace, digamos, a nivel mundial, sí se hace reuso incluso de potabilización de aguas residuales para volverlas a consumir. De hecho, lo que yo diría, digamos, guardadas las proporciones, lo hacemos aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que a lo largo de los diferentes ríos que tenemos en nuestro país, pues un municipio tiene una bocatoma, potabiliza, usa, la mayoría no tienen sistema de tratamiento y devuelve al río. Y el siguiente municipio tiene su bocatoma, vuelve y potabiliza y vuelve y devuelve y esa cadena se hace a lo largo del río. Entonces, en realidad, claro, obviamente hay un efecto de dilución muy importante digamos, en el transcurso del río y todo ese tipo de cosas, pero en últimas, pues el principio es el mismo y es porque el agua, en verdad, pues es el mismo, es la misma, o sea, el ciclo del agua es el agua, la misma agua que se evapora, es la misma agua que llueve, la misma que se infiltra, que vuelve y llega al mar, etcétera. Entonces, digamos que aquí estamos hablando de un tema es en donde nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad con el recurso. Y quiero mencionar simplemente que cuando estuve vinculado a la empresa como gerente de planeamiento, tuve la oportunidad de postular a la empresa para una evaluación contra estándares internacionales de servicios, digamos, de empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento. Ese estándar se llama Aqua Rating y fue desarrollado por el BID con colaboración de la IWA, de la International Water Association. La evaluación mostró en términos del reuso que la calificación era 0, o sea, el reuso que estamos haciendo es 0. Ahora, yo sé que la empresa tiene, digamos, aprovechamiento de algunas, digamos, algún reuso de las aguas en las plantas de tratamiento, pero lo que pasa es que el criterio con el que se mira el reuso en este estándar no es ese, ¿sí? El criterio es en términos del grado de aprovechamiento del agua residual que tiene reutilización directa después de ser regenerada en estaciones, digamos, para el cumplimiento de diferentes requisitos de calidad. Entonces, si estamos hablando para riego, pues es una cosa, si estamos hablando para lavado, para aseo, para descarga de sanitarios, cosas que en este momento claramente, pues no tenemos, digamos, reglamentadas en Colombia. Nosotros tenemos digamos, unos lineamientos de política que dice tenemos que implementar economía circular, tenemos que aprovechar, tenemos que, ¿sí? Pero cuando uno va a mirar ya la reglamentación, resulta que la política va por un lado, la reglamentación va por el otro, y incluso hay situaciones que uno no se explica porque las corporaciones autónomas, por el hecho de ser autónomas, incluso interpretan algunas normas de manera distinta. Entonces, conozco de empresas de servicios públicos que tienen, por ejemplo, dos jurisdicciones o están en dos jurisdicciones de autoridades ambientales distintas y en una pueden hacer aprovechamiento de biosólidos y en otra no. Entonces, ese tipo de cosas hay que solucionarlos. En mi opinión, esos son bloqueos normativos que hay que entrar a solucionar y hay que entrar a mirar. Ahora, el asunto es que, digamos, después del año 2018, que tal vez fue esa evaluación, se hizo una nueva evaluación del estándar Aqua Rating, ¿sí? Esa nueva evaluación se llevó a cabo el año pasado con datos de 2022. El resultado específicamente para el parámetro de reuso, yo creo que si alguno tiene curiosidad lo puede consultar y en esto pues le pido excusas a Liliana Ortega que no le consulté si podía hacer esto, pero
pero ella es la persona que conoce y maneja los estándares de Aqua Rating, sabe las calificaciones, sabe cómo nos fue en la primera y seguramente sabe cómo le fue a la empresa en la segunda y puede saber si en términos de reuso de agua, la calificación que sacamos en el 2018, que era 0, mejoró para la muestra de 2022. Yo, digamos que la verdad es que por otros temas, por una consultoría que estoy haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, conozco la respuesta, pero tengo una cláusula de confidencialidad que me obliga a guardar reserva sobre este tipo de información. Así que si alguno quiere consultar qué pasó y si evolucionó o no evolucionó, pues entonces puede dirigirse con Liliana. Bueno, el otro, la otra pregunta, José Manuel, perdóname, se me está escapando. Es la que tiene que ver con la captación de agua lluvia. Que Sí. sí, Que si es que propiedad de quien sí, la capta es o si exactamente es o propiedad, del, digamos, es del un bien Estado. público. Exactamente. Bueno, miren, el agua ha tenido desde hace mucho tiempo, desde que nosotros estamos hablando de economía del agua, ha tenido esa, digamos, esa discusión. El agua es un bien público y entonces, digamos que la respuesta es sí, es un bien público, pues es de todos y para todos. Pero el manejo y el uso que se hace del agua no se parece al uso que se puede hacer de un bien público, y es que todo el mundo tenga acceso equitativo a ese uso, ¿sí? A ese recurso. Entonces, precisamente por eso hay una asignatura, una materia, un tópico que se llama economía del agua, porque normalmente quien está más cerca o quien está, digamos, con mayores facilidades, pues trata de aprovechar más que quien está en una condición, pues porque está más lejos o porque está más abajo o porque cualquiera de esas situaciones pues, están pasando. Entonces, ahora, en términos del agua lluvia, yo lo que creo es que pues este asunto sí necesita no solamente un acercamiento para mirar cuáles son las posibles soluciones, sino claramente necesita un desarrollo normativo que permita solucionar ese tipo de cosas. Ahora, claro, cuando yo digo, yo recojo el agua lluvia de mi tejado para descargar mis sanitarios o para lavar mis baños o lavar mis pisos o lavar mi carro, pues digamos que yo creo que ese es un uso, un aprovechamiento, digamos, posible y completamente debido, diría yo, porque de lo contrario lo que uno está haciendo es haciendo uso de las redes instaladas. O sea que en esos términos no habría, digamos, inconvenientes desde mi punto de vista, ¿sí? ¿Dónde se puede presentar, digamos, otra situación? Bueno, por ejemplo, cuando conjuntos residenciales o edificios, digamos, hagan un SUT, ¿sí? Si el SUTS es para, que normalmente seguramente sea así, si el SUTS es para su propio almacenamiento y su propio uso en acciones de riego y cosas de ese estilo, pues pienso que tampoco hay mayor inconveniente. Y cuando se trata de unos SUTS muy grandes, lo que sí queda claro es que el POD reglamentó que si los SUTS son, digamos, hechos por privados para uso de privados, pues los privados se encargan de su construcción, pero también de su mantenimiento y operación. Ahora, si se trata de SUTS, que son SUTS con un alcance mucho mayor, el POD acertadamente, obviamente por competencia de la empresa y por sugerencia de la empresa, lo que dijo fue, en esos casos, pues quien administra y quien se encarga de ese tipo de cosas, pues tiene que ser ya una entidad, ¿sí? Dependiendo de quién es el generador, pero con un acompañamiento de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que le permita hacer un adecuado uso. Es decir, la empresa no va a asumir los costos operativos, pero sí va a ser consultada en términos de lo que más conviene desde el punto de vista técnico y ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, puede ser que haya vacíos normativos, pero yo creo que con lo que hay hoy en día todavía se puede avanzar, todavía hay espacio para avanzar. Posteriores desarrollos seguramente van a demandar una norma un poco más detallada. Me parece que el POT, digamos, le reconozco algunas virtudes importantes. Reconozco también que en algunas otras cosas debe ser revisado,
pero en lo que tiene que ver con este tema de la gestión integral del recurso hídrico urbano, hay unos avances, tal vez el mayor avance es en términos de SUTS, pero hay otras posibilidades y otras alternativas, por ejemplo, de captación de diversas fuentes, prácticamente no dice mayor cosa, ¿sí? Entonces, hay oportunidades todavía, hay mucho que hacer, pero aquí digamos como que la gran conclusión es, esta es una construcción que tiene que ser colectiva. Esta no puede seguir siendo una iniciativa ni del distrito, ni de la empresa, ni de las universidades. Esta tiene que ser una construcción colectiva para que nos funcione, para que nos funcione. Bueno, muchas gracias por las preguntas y la oportunidad para responderlas. Ingeniero, le invitamos a activar su cámara un segundo ya para despedirnos. No tenemos más preguntas, pero tenemos otros comentarios de los compañeros y las compañeras que han estado presentes durante el desarrollo de su conferencia. Por ejemplo, dicen que es muy importante tener esta visión en procesos de planeación estratégica. Esto lo dijo Gabriel Antonio Gutiérrez. Julio Roberto Yanken Vargas dice, gracias, ingeniero Álvaro, por compartir sus conocimientos y toda su experiencia en este tema tan importante. También Jairo José Granados, muy importante, y muchas gracias, ingeniero Narváez, por su presentación. Y así tenemos varios comentarios de agradecimiento de los demás compañeros. Carlos Luna Ríos, bueno, lo invito a prender su cámara, ya está conectado con nosotros acá con su cámara. Y finalmente, Félix Mauricio Forero, también un mensaje de agradecimiento por la presentación, y Jairo José Granados. De verdad, ingeniero, muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar, ya llegamos al final. Y recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento. Aquí un recorderis, hacer uso racional del agua en esos momentos que nuestros embalses nos necesitan. Ya saben, todos juntos por el agua. Nos vemos en una próxima oportunidad y feliz resto de día para todos. Señor ingeniero, cuéntenos. Perdóname, un último comentario que quería hacer. Claro porque, que sí. Ya esto es a nivel de incidencia. La semana pasada estuvimos hablando con José, no mentiras, esta semana, el lunes de esta semana estuvimos hablando con José Manuel sobre alternativas para la sequía, ¿no? Y llegamos a la conclusión, hombre, lo único que tenemos es como alternativa es orar. Y no quiero, digamos, que esta diapositiva que estoy presentando pues, se preste para una, digamos, para una controversia, pero creo que es muy pertinente decir pues estas palabras, ¿verdad? ¿Acaso el cielo envía los aguaceros por sí mismo? No. Señor y Dios nuestro, tú eres quien los envía, tú eres quien hace todas las cosas, por eso esperamos en ti. Yo creo que en situaciones como estas, pues sí necesitamos realmente unas alternativas que no son necesariamente las técnicas. Entonces, pues muchas gracias y gracias, Carlos. Hace como unos 24 años no te veía. Entonces, Carlos es un compañero de la universidad. Verdaderamente aprecio mucho tu participación en esta charla. Muchas gracias a todos y bueno, nos veremos en la próxima oportunidad. Carlos Luna, ¿tiene algún comentario que dar para ya cerrar con la conferencia? No, miren, ¿qué puedo decir? No se imaginan lo feliz que me siento de ver que yo pude estudiar con alguien que es un gigante en un tema tan actual en este momento, porque pues tantas cosas del pasado que no se hicieron bien, pues ahora nos van a perseguir y que tenemos que resolver de aquí a futuro, cosas que nuestros hijos muy índigos, muy cristal, muy en fin, son más conscientes, pero nosotros también podemos ayudar. Me gusta mucho que desde semejante conocimiento se comparta de una manera tan fluida, tan transparente, con tanta generosidad y se reconozca la divinidad y se reconozca la grandiosidad y que nosotros tenemos a quien nos mira y nos ayuda. Entonces me parece muy chévere, Álvaro, que usted reconozca eso. O sea, es que acuérdese que nosotros en la universidad somos de tantas cosas y de tan divergentes, convergentes, de tantas. Y entonces
uno no sabe. Y a veces hay gente que cree en la academia, que cree en la ciencia, pero hay gente que, así como Einstein dijo, esa partecita que falta está allá. Eso es lo que todo lo une. Esa generosidad suya y ese amor, hermano, lo van a llevar a... Y yo soy uno que miraré para el lado, para arriba, y así hay gente como usted, es la que nosotros estamos, hermano, necesitando, que sea más generosa con el conocimiento, que nos ayude a saber más a todos. Chévere. Muchas gracias al Acueducto por eso. Gracias, Carlos, por conectarte el día de hoy. Ingeniero Álvaro, nuevamente muchísimas gracias y de acuerdo, así es. Nosotros en la empresa tenemos un talento impresionante en la ingeniería, pero también necesitamos apoyo del Señor para que llueva en los embalses. Muchas gracias a todos.